Muchas personas piensan que para iniciar a operar necesitan una gran cantidad de inversión, pero no es el caso, así que te lo voy a demostrar. Acá tengo el vuelto de casi $1, así que vamos a comerciar con esa pequeña cantidad y te voy a mostrar de que sí es posible. En este gráfico, y voy a ir al canal de Kellner con el oscilador estocástico. Bien, acá pues tengo mi café y con ese cambio pues vamos a empezar a operar. Así que esto es muy bueno en este buen día y vamos a ir acá con el Kellner. De esta manera acá voy a seguir con el rebote de los precios y voy a seguir acá de un lado con este rebote y voy a ir con $1 a mi inversión y voy a ir comprobando con los rojos, así que vamos. Estupendo, acá no está tan mal para este tipo de situación y lo hicimos de una manera correcta. Acá estamos yendo solo con el rebote de los precios. En algunos de los casos vamos a volver atrás, vamos a ello. Tenemos el de Nueva Zelanda y el franco suizo. De acuerdo con esto, buena situación. Es interesante, así que voy a tener acá en cuenta los mismos máximos de los precios. En este caso vamos a tener una cuenta del estocástico. Vamos a hacer acá, vamos a tener una intersección de algunos segundos. Nos acercamos, aquí $2 y bueno, vamos a seguir con intentarlo con los rojos. Vamos. Estoy muy segura de que iba a suceder acá el tipo de historia impresionante. Verás que fue real y estoy muy satisfecha de los beneficios. Pasemos al siguiente ratio de divisas. En este caso es bastante tiempo para darme cuenta después del crecimiento. Va un crecimiento hacia abajo, el crecimiento hacia arriba de las cotizaciones y también el oscilador estocástico. Acá vamos a mostrar las señales obvias. ¿Y qué les parece? Vamos a ampliar acá y vamos a tener $4 en este caso. Y vamos a probar con la opción de los verdes. Bastante bien, sabía lo que iba a pasar. Así que vamos a seguir acá trabajando. Y vamos con el canal de Kellner. Esta es la situación de gran esencia donde puedo mostrarte en mi canal de Telegram también muchos ejemplos, tipos de historias. Así que vamos a continuar acá con la libra esterlina y el yen japonés en comercio lateral. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Aquí debería decir que iré uno, aquí bastante interesante, la mecha del precio, justo acá ya ves. Caso muy bueno para continuar acá, no les acabamos de perder, trabajamos con los toros y
Es bastante el caso afortunado, espero. Acá seguimos con una gran decisión para nosotros y para seguir también con los rojos o verdes. Siguiendo acá, voy a ir con 7 en mi caja de inversión. Y voy a probar en este caso con la opción de compra. Así que vamos. Genial, ya ves, estamos avanzando acá con bastante facilidad y acá podemos seguir de manera contenta avanzando con el trabajo porque tenemos acá la buena suma. Estamos iniciando con una pequeña cantidad. Vamos jugando en el americano y de libre egipcia. Acabamos de perder el rebote de los precios. ¿Crees que necesitaríamos ir a otro tipo de historia? Acá bastante ondulado el tipo de gráfico con el caso interesante. Estamos bajando, pero muy despacio. Esta es una proyección de los precios acá. Se despierta con bastante curiosidad. Voy a probar el que considero también el crecimiento de esa misma vela. Y también el trabajo de los oxidadores estocásticos. También hay 2 líneas acá y estoy teniendo algunas intersecciones. Tengo acá que verlas poco a poco. Voy a mi inversión de 13 en mi caja. Así que acá veo los términos del oscilador estocástico y voy a la opción de compra. Así que vamos. Una historia impresionante en este caso, así que yo me lo esperaba de acuerdo al oscilador estocástico. Acá voy a seguir de nuevo, esto está cambiando, bastante impresionante en este caso. Acabamos de mencionar que va a ser mayor en términos de crecimiento. Ahora sí, eso me gusta, por eso estoy con las opciones binarias. Muchos casos interesantes que cambian acá continuamente. Tengo 1 minuto de tiempo de expiración y 1 minuto de términos de velas. Así que vamos con 1 y 1. Es bueno trabajar con eso, pero es un poco arriesgado. Vamos a la siguiente relación de divisas, dólar americano y el naira nigeriano. Acá casos interesantes, pero antes necesitaríamos saber los términos en tendencias globales. Por lo tanto, acá bastante ondulado el tipo de historia. Sigamos ejecutando aquí el siguiente movimiento. Así que mis amigos, acá tengo un poco del oscilador estocástico con las 2 líneas y acá vamos a trabajar con el canal de Kellner. Justo acá en el corredor que nos está mostrando las posiciones de las cotizaciones están acá en la parte del canal de Kellner. La parte más alta del corredor está ocupado. Así que voy a trabajar acá con la inversión, cuidando las situaciones 24 que están en mi caja, y voy a probar acá esto con una opción de compra. Así que podemos ir más allá. Vamos con el mercado bastante caprichoso. Así que aquí, ¿qué ves? Podemos seguir y vemos que nos podemos encontrar. Es decir, estos son los papeles interesantes de las citas que están acá justo. Acá bastante cortas, representándolos en filas, con las barras cortas. Tengo que mencionarlo un poco. Tuve que considerar este punto de vista, así que subí bastante tarde. Y la mente que va a ser que sí, porque sí quiero. Así que pasemos a la siguiente relación. El dólar holandés y el franco suizo. De acuerdo con este caso, veo que mientras trabajamos acá, estamos teniendo un crecimiento de las citas.
Esta situación acá nos está proporcionando el regreso de las citas. Y estamos acá ahora con el canal de Kellner. Así que acá se acabó el tiempo. Voy a ir con 45 en mi caja. Y ya ves que sin embargo la situación es bastante caprichosa. Tengo que tener en cuenta este martillo que mira hacia afuera. Voy a ir con la opción de venta ya. Estupendo, vamos muy bien acá, impresionante la situación, clara. Todo como tiene que ser justo con el canal de Kellner. Y acá está pasando un acuerdo con el oscilador estocástico. Esto acá nos muestra las señales evidentes. Así que acá tuvimos nuestro tiempo y estamos teniendo nuestro dinero. Vayamos más allá porque el beneficio nos espera. Así que voy a entrar acá con algunos acuerdos interesantes de inmediato. Tengo que mirar esas mismas esquivas. Buena situación para los toros, por supuesto. Pero antes pasemos un rato con los osos y examinemos acá, como ves. Todo depende del mercado, de los cambios de los roles. En este caso, tengo que pensar un poco en lo que está ocurriendo justo en las mismas evasivas. Así que por favor, miremoslo un poco. Vamos a considerar el oscilador estocástico. Acá trabajar con las líneas que son bastante impresionantes. Aunque a veces toca pasar por el alto estilo del canal. Voy a ver una situación impresionante, un gran reto. Y voy a mi inversión. Voy a poner acá $80. Y con este punto de vista voy a ir a la opción de compra. Vamos. Gran trabajo por parte del alto canal. Así que vamos a seguir acá con el oscilador estocástico, pero no está tan clara. Así que acá tenemos que mencionar que tenemos algunas señales obvias de acuerdo con el resto del combo. Y acá esto es un gran trabajo del canal de Kellner. Funcionó muy bien. Así que acá vamos a proporcionar las señales más grandes. Pasamos a la siguiente. Aquí veo la evidente situación de un crecimiento a la baja. Así que vamos a estar pendiente con esta situación cuando está en crecimiento. Estoy ampliando por acá, voy a ampliar y estamos teniendo todo lo que he ganado. Por lo tanto, justo acá, 150 y voy a probar con la opción de compra. Vamos. Genial, punto a punto. Así que fueron impulsos bruscos, pero vamos bien. Estamos acá prediciendo algún periodo de tiempo. Y eso está muy bien, una buena cantidad. Vamos más lejos porque hay que trabajar con el ratio de divisas. Ya que estamos charlando mucho, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir acá, esta vez. Luego de recoger nuestro beneficio, por lo tanto, estoy viendo una situación acá un poco ondulada acá. Aunque tengo que considerar el último trabajo de los últimos candelabros. Voy a hacer zoom y tener mi inversión esta vez, $270. Y voy a ir a trabajar con las líneas exteriores con este doji. Muy bien, debo verme acá. Presionando la opción de compra, vamos. Tuve mi tiempo acá justo antes de que llegase, así que vigilamos muy bien
agarrando el beneficio. Y todo lo que tengo que decir acá es que me gusta cómo vamos, es impresionante. Voy a tomar mi ganancia de acuerdo a que empezamos solo con $1 y vamos a recogerlo. Así que sigamos. Vamos con el dólar americano y el naira nigeriano. Acá se ve bastante bien el tipo de historia de acuerdo a la anterior. Y sigamos con la inversión. Vamos a colocar 510 en este caso y vamos a trabajar con la opción de compra. Eso está bien. Voy a empezar acá con la siguiente. La obra de la parte más alta del canal. Así que aquí hay que mencionarlo y ya está. En este caso, puedes ver que hay que mencionar a veces que hay que considerar muy bien la parte del canal. Así que ese es el trabajo de la parte del canal con el que estamos trabajando. Llevamos casi 1000. Pasamos a la siguiente relación de divisas. Acá, el dólar holandés y el franco suizo. Un tipo de historia bastante interesante. Acá una y otra vez nos vamos a mover, en este caso, con el crecimiento hacia abajo. Y ya ves, de acuerdo con el oscilador estocástico, hay algún periodo acá de tiempo que también va a haber una reversión. Porque todas las cotizaciones que están acá están en la zona de sobreventa. Así que vamos a hacer zoom y vamos a trabajar con 950. Ese será nuestro reto. Vamos a intentarlo esta vez con los rojos. Así que vamos. Estoy obteniendo casi 2000, así que cuéntame qué te pareció. Viste que iniciamos con una pequeña cantidad, solo con $1, y si es posible obtener beneficios. Si tú también te quieres mantener en constante crecimiento y aprendiendo, te espero en mi canal de Telegram. Muchas gracias por verme y adiós.